tenemos equipo completo, ¿no? Por fin, me atrasé un Bienvenida, poquito. Abby. Estoy súper emocionada, no solamente por empezar un año nuevo, sino por el tremendo tema que tenemos hoy, ¿no? Sí, está súper interesante. Sí. Hola Juan, bienvenido. Buenas, también muy alegre de estar de vuelta. Hoy estamos todos, esto es Entre Sesiones, y vamos a acompañarlos hasta las 6 de la tarde. Piero nos está musicalizando, nos está acompañando con todo lo técnico. Tuvimos un par de problemitas técnicos antes de arrancar, pero dale que se empieza. Sí. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de algo súper interesante que no siempre se dice en voz alta, pero que a muchos nos atraviesa. Sí. Que son las crisis existenciales. Que es ese momento que quizás estás yendo al trabajo, quizás estás viajando en el colectivo o estás lavando los platos en tu casa y te aparece una pregunta incómoda. ¿Esto es todo? Es como si se te apaga el piloto automático y te da como un golpe de realidad y empezás a pensar en preguntas que a veces no avisan. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Esto era lo que soñaba? ¿O estoy viviendo, sobreviviendo? ¿O estoy viviendo lo que quiero vivir realmente? Uh-huh. Bueno, y la idea de todo esto es que si alguna vez pensaste eso, es que te quedes porque no sos raro, no sos débil y definitivamente no sos el único. Sí. Pero primero, ¿qué es una crisis existencial? Porque capaz, todos dicen ahora, ¿viste? Como estoy en crisis. Sí, y a veces claro. es como tener como un problema que se soluciona y bueno, ya pasó. Desde la psicología hablamos de crisis existenciales como un periodo que es de cuestionamiento profundo sobre qué es el sentido de la vida, sobre nuestra identidad propia, sobre los proyectos, las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y eso no es simplemente estar triste, no es necesariamente una depresión, porque también son como tres conceptos que se confunden: estar triste, estar deprimido, estar en un momento de crisis. Es un momento donde todo lo que en nuestra vida tenía sentido empieza a tambalear. Nos empezamos a hacer preguntas sobre todo, sobre el trabajo, sobre los vínculos, sobre el futuro, sobre quién soy, sobre qué quiero ser o qué quiero hacer también con mi vida. Claro, y muchas veces esto también llega sin aviso. No pasa algo grave, simplemente es como que un día te das cuenta de que algo no cierra, no está cerrando. Es como cuando, a mí me gusta pensar como que cuando creces, una ropa a veces te queda chica, pero no es que crecer está mal o te está pasando algo patológico o enfermizo. Claro. Esa ropa que antes te quedaba bien, te quedaba cómoda, hoy en día y ya no va con tu talla. Sí, Uh-huh. Sí, Tenés o que ir los cambiando, gustos. o los Los gustos gustos también cambian con el tiempo. Sí, tal cual. Y ahí vieron que suelen aparecer como algunas frases que capaz decimos, pero no sabemos bien por qué sentimos eso. Sí. Por ejemplo, estoy cansado de todo, que es como súper generalizador eso. También lo que sucede es como el todos avanzan, menos yo. O el sentimiento de debería estar mejor y no lo estoy. O tengo todo, pero aún así no me siento cómoda con mi vida. Sí, Claro. y eso también genera culpa, Sí, sentir sí, eso. sí. Bueno, y detrás de estas frases que podemos decir o que podemos escuchar que alguien dice, hay escenas muy comunes que son, por ejemplo, gente que tiene trabajo pero que se siente vacía o que no se siente cómoda en ese trabajo. Personas que lograron, capaz tenían como una meta súper importante y cuando la lograron sienten que le falta algo de todas formas después de eso. Y otros que sienten que viven en automático. La casa, el trabajo, dormir y repetir eso otra vez. Y de Sí, nuevo, como si y de fuese un nuevo. ciclo. como un un bucle. ciclo. Sí, y ahí es cuando aparece la pregunta, ¿será que era esto lo que yo pensaba para mi vida? Y además, pensarlo también como que no es nada dramático, como decía hoy, es algo humano y normal que nos pasa a todos, Claro. y que este sufrimiento en algún momento de tu vida va a llegar. Sí, Es tampoco así. debe generar culpa todo esto. Es No. como, bien como decís, sentir que es una especie de vacío, aunque lo tenga todo, que en muchos casos puede ser este primer sentimiento el que se Sí. dispara, ¿no? Sí. Sí. Y vieron que desde la psicología traemos siempre autores. Esta vez trajimos a Erik Erikson, que ya lo nombramos varias ¿Cómo veces. me gustó estudiar a Ajá. Erik Erikson? Cuando lo estudiamos me encantó, me voló Sí. la cabeza. Y fíjate cuánto nos sirve ahora. Sí, tal cual. Bueno, y Erikson nos habla de las crisis evolutivas, Sí. que son los momentos del desarrollo donde necesitamos redefinir quiénes somos. Claro, explicaba que no son errores, sino transiciones necesarias que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Uh-huh. ¿Saben para mí qué pasa? En realidad es que el problema acá es que nadie nos enseñó que a veces crecer duele, que cambiar a veces incomoda, que puede que cuestionarnos a veces nos puede llegar a causar miedo.
Y ojo que hay algo que por ahí pensamos y decimos que crecer solamente ocurre o cuando sos niño o cuando sos adolescente o por ahí a esto de los 20, 22, 25. Pero en realidad crecemos a lo largo de toda nuestra vida. Por ahí ya no biológicamente o físicamente ya no crecemos más. No es tan notable como Pero el antes. crecimiento psíquico, psicológico, individual de cada uno pasa a lo largo de toda nuestra vida, no solamente en la juventud. Pasa en la adultez, pasa en la vejez. Son distintas etapas con distintos tipos de crecimiento también. Va un poco con eso de que llamamos aprendizaje, digamos. Claro, claro, pero la crisis siempre se va a manifestar en todas ellas. Creo que es muy común escuchar que dice, llegué a los 30, tengo la crisis de los 30, llegué a los 40, tengo la crisis de los 40. Y así van teniendo crisis a lo largo de toda nuestra vida, o por ahí cuando vas cambiando de trabajo, pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, me estoy adelantando. Por ahí es como también que lo que caracteriza siempre una crisis es no tener respuestas. Sí, Eso es sí, creo sí, que sí. lo O básico. la incógnita del futuro. Sí. Toda mi vida va a ser así y no sabes, por ahí mañana te encontrás un nuevo trabajo, te encontrás un nuevo hobby y no toda tu vida es así, pero como no lo sabes, Claro. te lo empezás a replantear. Sí, y después también tenemos la psicología existencial, que Sí. es como toda una rama de la psicología que justamente lo que hace es ver el sentido de la vida, Ajá. ¿no? Y esta parte de la psicología piensa o nos dice que estas crisis aparecen cuando el sentido de la vida se resquebraja. Cuando la vida que llevamos deja de coincidir con la persona que estamos siendo, que ahí otra vez entra la identidad, porque Ajá. es como un cambio en toda nuestra identidad que ya no va con la vida que teníamos antes. Tal Claro. cual. Entonces tener una crisis existencial no significa que tu vida esté mal, sino que significa que estás siendo consciente de la vida que estás viviendo, transitando. El año pasado, cuando hablábamos de esto, nosotros lo posicionábamos al estar consciente de nuestra vida como algo re importante. Es básicamente tu cabeza, tu mente o algo de vos que te está pidiendo revisión. Que tal vez esa visión vieja que vos tenías ya no está alcanzando. Entonces Claro, te estás claro. revisionando, estás volviéndote a ver conscientemente. Es sumamente importante esto. Sí, sí, sí. Sí, por eso era lo que me refería con el tema de la parte del aprendizaje. Ajá. Por ahí las respuestas que uno tenía no son suficientes al momento de que uno Sí. tiene que afrontar su día a día. Sí. Y sabemos que esto es súper incómodo, pero es una señal de que estamos creciendo y que no es un atraso, porque también se puede vivir como un atraso, tipo decir, llegué hasta esta meta o logré todo esto y ahora no sé qué hacer. Y ahí como que te sentís perdido, te sentís que no tenés rumbo. Tampoco es un fracaso, porque llegaste hasta algo, ahora puede ser que quieras otra cosa. También está eso como del deseo que va cambiando dependiendo de Sí. nosotros. Y bueno, es algo que está bien y que es normal y queremos que eso quede claro a lo largo del programa, ¿no? Y que todos lo vivimos. Que todos a lo lo largo de vivimos. toda nuestra vida vamos a vivir un montón de crisis diferentes. Por la edad, por el trabajo, por un duelo o por algo bueno, que es lo que vamos a ver en el próximo bloque, que son las cosas que suelen pasar o que suelen pasar en nuestras vidas que despiertan estas crisis. Ujú. Ya sean los cambios, ya sean los duelos, ya sea algo nuevo, ya sea una decisión que tengamos que tomar, ¿no? Es sumamente movilizador. Sí, sí, sí. Y también porque muchas veces aparecen justo cuando creemos que todo debería estar bien. Sí, sí, sí. Sí. Eso es como Yo, algo por que se ejemplo, ve, ¿no? estoy viviendo creo que ustedes deben estar en la misma. Estamos terminando una carrera, no Sí. sabemos qué es lo que viene, no Sí, sabemos sí, qué es sí. lo que nos espera o qué es lo que queremos, sinceramente. Ujú. Venimos de, ¿hace cuántos años que estamos estudiando? Bueno, vos, 5. Juan, más o menos. Estás joven. Antes de Cristo. Pero estamos desde los 3 años estudiando en un sistema educativo. Ujú. Llega a esta altura y decís, quiero seguir estudiando, quiero empezar a trabajar. No, porque para trabajar Sí. tengo que seguir estudiando. Sí, me sí, quiero sí. ir de hippie, me quiero ir de mochilera, me quiero Sí. ir a trabajar a otro lado. Y Bueno, así, lo habíamos un montón de mencionado también en incógnitas. el programa anterior, de que tipo, esto es toda una especie de hábito que uno Ajá. generó durante tantos años y que, bueno, aparecen, al tener un cambio como tan tajante, aparecen complicaciones, aparecen Sí. otra forma de ver el mundo, cosas que tenés que resolver, cosas nuevas Sí, sí, que sí. antes no te planteabas. Sí. Bueno, y trajimos una consigna. Qué raro. Trajimos una consigna para que ustedes también participen y que ustedes nos digan si están atravesando una crisis, cómo la están atravesando. Para eso pueden escribirnos al teléfono de la radio, que es 3764-727704. Y la consigna que está en la página de la radio, que es la Académica 985 en Instagram, es: ¿qué es lo que te hace dudar de tu camino hoy? Y las opciones son: cumplir mandatos, ver el éxito de otros en redes, lograr metas y sentir vacío, no saber qué quiero realmente, o me siento seguro con mi camino. ¿Cuáles responderían ustedes?
Yo me siento seguro con mi camino. Va. Creo. Bastante hasta ahora. bien. ¿Cuánto tiempo de terapia tenés, Juan? Y un par de añitos. ¿Vos, Flor? Yo también me siento segura. Me siento re mal, les digo. Pero tengo miedo como... la incertidumbre que tenemos todos, de realmente las decisiones que voy a tomar van a ser las que me lleven a donde quiero estar o no. Pero es algo que no se puede saber. Sí. Creo que es aceptar el presente. Sí, un poco, ¿no? Sí. Yo no saber qué quiero realmente. Estoy en esa. Debería volver a terapia. Pero lo veremos en la siguiente temporada. Bueno, de momento nos vamos a ir a una pausa Sí, estoy de acuerdo. para escuchar un poco de música y ya volvemos entre sesiones. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dachari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Volvemos con más hits, más verano y la mejor energía del 2026. Fin de espacio publicitario. Bueno, estamos de vuelta, hicimos unos pequeños cambios. Qué rara se puso Flor. Bueno, Los que nos están escuchando como radio no entienden a qué Ah, nos referimos. claro. Nos reacomodamos de lugares. estoy Eso. en el lugar donde estaba Flor al principio del programa. Juan ahora está en el medio. Sí. Bueno, pero como hablábamos en el bloque anterior, estábamos tratando lo que era una crisis existencial. ¿Y ahora? Y ahora, Vamos a meternos en algo... ¿por qué aparecen? En por qué aparecen. Algo clave, porque no surgen de la nada. ¿O sí? No, obvio que no llegan de la nada. Siempre hay algo que va a despertar estas crisis existenciales. Bueno, hay veces que es evidente y otras veces que no es tan evidente. Claro. El hecho de Por ejemplo, la mía no es tan evidente. Pero sabemos de la psicología que las crisis suelen aparecer en momentos de algún cambio o algún quiebre. Y esto no siempre tenemos que entender que no siempre son cosas malas. Por ahí decimos cambio o quiebre, no, ya el fallecimiento de alguien o nos echando del trabajo, no, pero puede ser algo porque nosotros elegimos alguna mudanza, por ejemplo, o alguna separación, algún alejamiento con alguien. Las separaciones tampoco siempre son malas, las pérdidas, los cambios de trabajo. Por eso tenemos que entender que las crisis no siempre van a aparecer cuando pasa algo catastrófico, sino también cuando pasa algo bueno. Sí, en sí cuando hay cambios. Sí. Y también, bueno, esto que decíamos antes, el recibirte, el lograr una meta, conseguir algo que querías mucho. Cumplir una edad. Ajá, Cumplir también. una edad que es una ventana socialmente a... Ya tenés 20, ya tenés 23, 25. Sí, por ahí. ¿Cuándo te vas a casar? Ay, no. ¿Cuándo vas a tener hijos? No, claro, ya cuando Sí. alzás un bebé... Empieza. ¡Ay, te queda re lindo! Pará, hermana, no me recibí. Disculpame. Sí. Bueno, yo creo que va un poco con lo que les había anticipado en el bloque anterior, que es de esto que cuando aparecen las crisis, cuando algo no sale como imaginábamos. Por ahí nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, cómo va a ser una Ajá. situación, pero luego cuando vamos con la realidad termina siendo rotundamente Diferente. y eso hace que entremos como en esta crisis. Y acá hay algo importante que tenemos que entender, que el duelo no se hace solamente por las personas. ¿Tocamos un programa de duelo o no todavía? Todavía no. Es un buen tema. Sí, Es un buen tema sí. para entenderlo. Lo queremos hacer,
pero siempre lo venimos tocando con los distintos temas Sí. que hablamos antes, porque, bueno, por eso, porque no es solo de fallecimiento el duelo, sino que Vamos a es hacer amplísimo. duelos por proyectos, por versiones nuestras que se quedaron en el pasado, por ejemplo, cuando crecemos, cuando terminamos la facu, cuando terminamos la secundaria, o, como decía Juan, por expectativas que a lo largo del tiempo se van cayendo o van creciendo. Sí, tal cual. Sí. Bueno, desde la psicología sabemos que hay etapas puntuales donde aparecen como más preguntas, como terminar el colegio. Sí. Cuando hay que elegir una carrera es muy común que haya Sí. una crisis, porque es como, el pensamiento que se tiene es tengo que elegir lo que voy a hacer el resto de mi vida. Con 18 años. Es bastante... ¿Dónde? A ver, acá quiero hacer un paréntesis. Porque ya lo escuché decir a una chica y le dije, no es que no hace falta. Ajá. No hace falta que sea lo que hagas por el resto de tu vida. Puede ser que termines la carrera y te des cuenta que, che, al final... O puede ser que a la mitad de la carrera te des cuenta, che, al final no es lo que me gustó o no son las expectativas que yo tenía, crisis. Sí. Y digas, bueno, prefiero estudiar otra carrera. O terminar esta carrera y decir, no, capaz que quiero enfocar más la psicología a ser profesora. Ujú. Y no está mal, no es algo tan drástico como de para el resto de mi vida. Sí. No hace falta. Sí, sí. Bueno, yo en lo personal estudié 2 carreras. Claro. Tuve que hacer un proceso de reflexión, digamos, para hacer el cambio, pero Crisis se también, vive, sí, seguramente. se vive. Sí. Sí. ¿Y lo sobreviviste? Obvio. ¿Te volviste a transformar? Bueno, es que el tema... Y se capaz está por que recibir. Y se está por recibir. No es verlo tanto como que, no sé, entré en crisis, sino como que, bueno, tuve que hacer una serie de cambios en mi vida que por ahí llevan un esfuerzo importante. Te Bueno, tuviste que así. reacomodar. Te tuviste que reacomodar a vos Sí. mismo y a todo tu entorno también. Sí. 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 Y eso tiene que ver muy estrechamente con la identidad, porque también parte de nuestra identidad general es nuestra identidad profesional, ¿no? Creo que también Erickson lo habla esto. Sí. Del hecho de que vas a ir formando una identidad según lo que vayas a estudiar o lo que te dediques para trabajar después. Entonces, por eso también es como algo que toca muy a fondo en nosotros porque es algo que va súper con nuestra identidad misma. Claro. Bueno, eso mismo sería de tenerlo en cuenta de que no son fallas personales, sino que van a ser momentos de reconfiguración. Como cuando uno actualiza el teléfono celular, que bueno, tipo, mientras se está dando la actualización, uno funciona como un poco más lento, raro, se siente distinto, pero es justamente porque está cambiando algo profundo de ese funcionamiento. Eso lo vamos a ir hablando más adelante también, pero incluso, como vos decías hoy, elegir también implica perder otras cosas, otras posibilidades. Elegir actualizar mi celular o elegir el actualizar mi carrera. Ujú. Tal cual. Sí. De eso vamos a hablar un poco más adelante Sí. también, sobre lo que produce elegir y Sí, sí, dejar sí. de lado otra cosa, ¿no? Bien, entonces esto, son momentos donde tenemos que redefinir quiénes somos en general, Sí. que nos hacemos muchísimas preguntas que también me recuerdo un programa que hicimos anteriormente cuando estábamos hablando ahora de esto de la elección de carrera, por ejemplo, que tiene que ver con los mandatos que vienen del exterior. Sí, tal cual. Y que muchas veces cuando estamos en un momento, en un proceso de crisis, nos damos cuenta como capaz todo esto que yo hice o todo lo que yo elegí para mi vida no era algo que fuera una elección propia. Capaz estaba muy influida por el entorno. Como las familias donde todas las generaciones son una profesión. Pero no hace falta pensarlo en algo tan extremo. Por ahí al momento de tomar una decisión, cómo te miran, vos decís, no sé, cambiar de carrera es algo drástico. Es algo, no drástico, pero es un cambio como cuando tal. elegís un color de ropa, de remera. Ahí va. Y ya, ese te vas a comprar poner... con tu familia. Ay, sí, tal cual, sí, amigo, same amigo, tal cual. Y te dicen, a mí no me gusta, pero si a vos te gusta, no, ya no quiero. Y después, a mí, por ejemplo, eso me lleva a una crisis porque yo digo, loco, si a mí me gustaba, ¿por qué no me lo compré? Ujú. ¿Por qué si a mí me tenía que gustar como me queda? O la prenda, si era el rosa flúor, a mí me gusta, Sí. ¿me entendés? Y ahí es como que todo se transforma y ahí llega una crisis de decir, tengo que empezar a tomar las decisiones porque yo las quiero tomar. Porque a mí me gusta y porque es mi vida. Ujú. Llega un punto de que ya es tu vida, ¿me entendés? Y ya las decisiones las tenés que tomar vos. Sí.
Y bueno, y ahí surge la crisis justamente porque choca eso Sí. de un mandato externo y un mandato interno, o un deseo interno más que nada sería, más que un mandato. Bueno, con esto hay que tener en cuenta de que obviamente no es una pieza determinada la identidad que uno Sí. está formando durante toda la vida, sino que es una construcción. Sí, Una sí, sí. construcción, hay que poner ladrillo a ladrillo, ir armando. Tu carrera anterior, Juan. Sí, porque estudié arquitectura. Pero, Tiene que poner un poco en no, contexto claro, las analogías vienen también de ese lado. Tal cual. Está bueno estos ejemplos que estamos dando porque entendemos que hay momentos donde tenemos que redefinir quiénes somos. Y sabemos hoy que por ahí, bueno, Erik Erikson lo trataba más, Erik Erikson, como llamarse Fernando Fernández, lo trataba más como estas crisis que pasaban o redefinirnos más en la adolescencia, pero nos damos cuenta que se va reactivando a lo largo de toda nuestra vida, con muchas cosas que nos pasan. Sí, cada vez que algo importante cambia, Ajá. la identidad se va a mover Sí. de cierto modo. Esa fui yo, perdón. Bueno, todo esto que nombramos, digamos, la carrera, el trabajo, pareja, mudanza, Sí. maternidad, separaciones y una lista infinita de otros ítems que se dan en la vida, se abren a la pregunta de ¿quién soy ahora? Ay, qué pregunta. Porque ya no somos quienes éramos, pero como Sí. estamos en ese proceso de cambio, tampoco sabemos bien ¿Quiénes somos? quién estamos haciendo y quién queremos ser. Entonces ese terrible. entremedio de estar buscándolo es algo doloroso y es algo que se padece de alguna forma. Y acá es como que abarajás un montón de cartas y decís, lo que yo quiero hacer son por mandatos familiares, son por expectativas sociales, o es lo que se supone que hay que hacer. Y además a nosotros, o después vamos a ver más adelante también, el tema de las redes sociales. Ujú. Y el tema de la sociedad hoy en día que te dice, vos puedes hacer todo lo que vos quieras. Todo. Ujú. Está todo al alcance de tu mano. Y vos decís, ay, Dios mío, puedo hacer todo, quiero hacer todo. ¿Entendés? Y ahí no sabes qué Sí, está sí. pasando. Sí. Bueno, pero después también, porque estábamos hablando, volvemos a centrar Claro, el bloque. es verdad. El bloque se trataba de cuándo surgen estas crisis existenciales. Desde la psicología evolutiva y desde el estudio del estrés, sabemos que el cerebro también necesita un tiempo para adaptarse a los cambios que la persona va atravesando a lo largo de su vida, y cada una de estas transiciones implica que haya una reorganización interna, ¿no? Y esto va a pasar aunque el cambio sea voluntario o aunque el cambio sea deseado. En Sí, en sí. todos los casos va a pasar. Bueno, básicamente todo nuestro sistema nos va a distinguir entre lo que es bueno y malo, solo va a registrar ese cambio. Claro. Va a registrar ese cambio y va a tratar de adaptarse de la mejor manera posible. Pero bueno, entonces lo raro va a pasar a ser que el cambio no se estabilice Sí. en sí. Sí. Y ahí aparece la sensación rara bueno, no sé, ¿quién soy ahora? ¿No? Mientras el cerebro Sí. de alguna forma se adapta a todo esto nuevo, esta información nueva que le está llegando. O lo automático. Cuando vivís en ese automatismo y llega un punto en el que te pones a pensar y decís, che, esta rutina, ¿qué onda? Ujú. Es todo el tiempo lo mismo también. Sí. Levantarse, trabajar, cumplir, dormir, volver, Sí. repetir. Y de nuevo darle play a la misma rutina. Sí. Que siento que eso es algo que también le puede pasar mucho a las personas que no están conformes con su vida, ya sea como con el trabajo, con el estudio, que lo empiezan a hacer en automático. Ujú. Y también tiene que ver un poco lo social que te empuja que empuja los tiempos Sí. en general. Es como Responder a las exigencias. lo social está ordenado de una forma donde nosotros tenemos que cumplir eso, y no te da tiempo de sentarte y plantearte, esto es realmente lo que quiero, y después, bueno, en un momento totalmente random de tu vida, te surge la pregunta y se desmorona todo. Me gusta mucho lo que planteas porque además lo estaba pensando hace unos días, más que nada pensando en que, bueno, hay cosas que le vamos a tener que hacer sí o sí. Ir a trabajar y sí, papito, tenemos que comer. La plata la necesitamos. Pero bueno, agregarle a esa rutina alguna actividad que te guste, ¿no? No sé, a la tarde anda a tomar un café. A la tarde anda a salir a caminar mientras a la tarde o en el momento que puedas del día, haz algo que te guste o que cambie un poco esa rutina. Decir, che, hoy hice la pavada más grande, no sé. Sí, dentro de todo. Me tomé el esto día es- para limpiar la casa. Listo, es ya me cambió la rutina. apropiarse de la vida que se vive. Sí. Sí. Bueno, y
Algo clave que tenemos que repetir es que la crisis existencial no siempre aparece porque algo esté mal, sino que muchas veces aparece porque creciste, porque cambiaste. Claro, porque lo que eras antes ya no alcanza con la vida que estás llevando ahora, y también porque por ahí ya estás listo para otra etapa, Sí. ¿no? Mentalmente. Y capaz todo el entorno mantiene como una etapa anterior, podría ser. Sí, también. A veces podemos pensar que no siempre hay un motivo concreto, ¿no? Por ahí, desde la psicología lo vamos a pensar como que contemplamos causas que son un poco más profundas o que incluso aparecen como interrogantes después de uno de estos cambios que estábamos hablando antes, ¿no? Las separaciones, las pérdidas, los cambios, de por sí, cualquiera sea. Así que puede aparecer en cualquier momento, digamos. Sí. Y también surge cuando tomamos conciencia de que somos como seres finitos y que tenemos poco tiempo de vida. Memento mori. Sí. Que tenemos poco tiempo de vida y que queremos hacer un montón de cosas en ese poco tiempo de vida. También está como el sentirnos solos o aislados de todos cuando surge esto también. El no encontrar un propósito, no sentir satisfacción con los logros que se tienen, por más que todo el mundo te celebre el logro, vos decís, bueno, lo tenía que hacer, era como una meta que tenía que cumplir. Sí, sí. Y también el empezar a ver como nuestros propios límites, que esto es como súper existencial todo esto que estoy planteando, porque no es solo el qué hago con mi vida, sino el qué sentido tiene mi vida. Bueno, esto aparece en cualquier etapa de la vida, aparecen muchas, pero bueno, también hay que tener en cuenta que es más frecuente en la juventud porque es una, como habíamos mencionado antes, esto de tener que elegir carrera, para toda la vida es lo que se piensa. Yo creo que está relacionado con el uso de los celulares también. El estar hiperconectados también nos lleva todo el tiempo a estar pensando esto, somos seres finitos, hay un mundo que quiero conocer y que no quiero que se me acabe el tiempo, que capaz que la gente adulta no se ve tan atravesado por esto, o cómo lo vivía la gente en los 70, en los 40, no creo que estaba tan atravesado por todo esto, pero también tenemos que entender que somos seres sociales, que estamos atravesados y barrados, diría Lacan, por la cultura y la sociedad. Claro. Sí. Esa es la sociedad que tenemos ahora y es con lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que adaptarnos, ¿viste? Sí. Y ahí estamos con nuevas crisis que capaz que en la época de los 30 o 40 no se vivían. Y ahí vienen trabajos pesados para nosotros porque es súper importante poder revisar estas crisis que tienen las personas, porque si no se elaboran pueden volverse algo muy, muy pesado para seguir con la vida. Que vas a tener que en algún momento soltar, digamos, o tramitarla. Sí. Pero bueno, ahora sí, un poco más de tecnicismo, digamos, sería... Qué raro vos, Juan. Mentira, amigo, te quiero mucho. Pero bueno, desde la psicología lo que nosotros hacemos es hablar desde la triada cognitiva negativa, que es, esta visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro. Ajá. Sí. Donde pueden aparecer sentimientos de desesperanza, depresión. La idea, como decíamos, es no atravesarla en soledad, sino buscar a alguien que nos pueda escuchar, que puede ser un amigo, alguien de la familia o idealmente un terapeuta, ¿no? Sí, no, esperemos. Sí. Pero bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de algo que potencia muchísimo esta crisis, que por si se nos dieron cuenta yo estaba hablando de esto, que es la cooperación constante. Así que nos estamos viendo en el próximo bloque. Quédense con un poco de musiquita. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Bueno, volvimos. Estábamos escuchando Adiós de Gustavo Cerati. Por si no se dieron cuenta, elegimos muy meticulosamente las canciones para que todas tengan que ver con la temática, así que capaz está medio depre. Sí, hoy capaz no. Tienen que escuchar las canciones y reflexionar. Era la idea. Bueno, era la idea, sí. Bueno,
Y estuvimos hablando sobre las crisis existenciales, qué son las crisis existenciales, y en el bloque anterior largamos mucha info, pero básicamente estábamos diciendo cuándo surgen, que son generalmente con algún cambio grande que tenemos en nuestras vidas, ¿no? No hace falta que sean negativos, pueden también ser positivos estos cambios, los cuales nos llevan a reflexionar y volver a vernos a nosotros mismos. Sí. Y bueno, antes de que vayamos a la pausa, Abby nos había comentado un poquito sobre cómo influye lo social y cómo influyen las redes sociales en las cosas que decidimos, en las cosas que queremos hacer. Entonces, también estábamos hablando, estaba hablando Juan de cómo el cerebro no distingue entre lo real, entre lo bueno y lo malo. Entonces, hablando de tiene esto, que adaptarse a estas cosas. Y hablando de esto por ahí, de entre lo bueno y lo malo, me gustaría hablar de algo que me parece un poco negativo, o podemos llamarlo una amenaza simbólica, que es el celular o el aparatito que lo tenemos en la mano las 24 horas del día. ¿No les pasa, tanto al público como a ustedes, dejo una preguntita para que reflexionen, que entran en las redes para distraerse? Ay, voy a entrar porque estoy un ratito, un poco libre. Entro para distraerme y salgo con una angustia que antes no la tenían. Yo creo que las redes sociales lo único que hacen es, más que relajarte, el peor método de relajación tal es cual. la red social, pero más que relajarte, tipo, es como un bombardeo de distintas emociones, distintos estímulos, porque vos, por ejemplo, ¿cómo no vas a entrar en crisis si entras a las redes sociales y ves un chico de 20 años, 21, que ya tiene la vida resuelta, no sé, está como nómada digital, viaja por todo el mundo, tiene una isla en Bali, se compró un departamento, o una chica, bueno, se compró un departamento y vos con 25, en mi caso 25, no sé, estoy acá haciendo el programa, pero terminando la carrera. Nos minimiza nuestro programa. No estoy minimizando, pero es como de que estoy terminando de lo que le venía contando, de que estoy terminando la carrera, de que recién estoy empezando, digamos, como mi proyecto profesional. No puedes pagar un alquiler solo. No puedo pagar un alquiler solo. Sí, es como que te sentís un poco intruso de tu propia vida o mirando la vida ajena. Y lo que pasa justamente es el efecto de lo que planteaba Leon Festinger, que es un autor muy conocido, lo que llamó la teoría de la comparación social. ¿Qué dice? ¿No? Se preguntarán, me imagino. Estuvimos hablando de ella la clase pasada, iba a decir. El programa pasado. Me spoilearon un poco. Sí, te spoileamos. ¿Y qué dice León entonces? Era un final, de repente. Sí. Bueno, pero lo que él va diciendo es que evolutivamente los seres humanos necesitamos compararnos con el resto de las personas, un bajón. Pero como hablábamos con Flor los episodios pasados, el cerebro es como que nos tira, ¿viste? Es nuestro peor enemigo. Nos vas tirando ahí cosas negativas, un par de obstáculos para que la vida sea más divertida. Pero entonces, evolutivamente los seres humanos nos vamos comparando para saber si somos aptos para la supervivencia del grupo. Nos quedamos medio anticuados. Yo creo que esto viene también mucho de que uno aprende copiando. Sí. Uno aprende, todos chiquitos. sabemos que desde chiquitos es como que vemos a una persona que nosotros conocemos de la familia o algún amigo haciendo algo y terminamos copiando. La imitación. Claro, la imitación. En primera instancia, digamos, aprendemos de esa manera. El hecho ahora, o la diferencia que tenemos ahora, es que antes el grupo al que vos le copiabas, imitabas, era tu aldea, un grupo de amigos reducido, la escuela, bueno, tus padres. Pero hoy, digamos, es como que tenemos un algoritmo de las redes sociales que nos muestra, en base a nuestros gustos, cosas que podríamos llegar a alcanzar y cosas que capaz que deberíamos tener. Es como que nos compara con personas que ya tienen todo logrado, y eso termina siendo injusto para nosotros, porque al querer imitar eso estamos literalmente compitiendo contra un equipo de liga superior en fútbol, y nosotros recién estamos practicando en la cancha del barrio. Y en esa comparación encima surge como, bueno, es solo una foto, yo no sé todos los problemas que tiene esta persona, yo no sé por todo lo que pasó esta persona, que está bien capaz para bajar la ansiedad del momento, pero ¿por qué el racionalizar no alcanza para aliviar esto? Esta parte le va a gustar a Juan porque habla un poco del sistema límbico, que es la parte, vamos a decir, emocional de nuestro cerebro que no sabe bien de filtros. Aaron Beck, otro autor muy importante en lo que era la psicología cognitiva, hablaba de las distorsiones cognitivas. También lo habíamos hablado mucho en episodios pasados, pero una de ellas, no vamos a entrar en detalles, una de ellas es la distorsión cognitiva de la visión de túnel. Solo vas a ver el éxito del otro
y filtrás todo el esfuerzo, la suerte o el sufrimiento que hay detrás. Vos solamente ves el éxito. Y de hecho lo escuchás cuando dicen, mira, ese se pudo comprar la camioneta. Pero no sabés si se rompió el lomo laburando o tuvo la suerte de que recibió una herencia familiar, que qué bueno, hermano. La vida te dio un premio, te lo hizo mucho más fácil. Entonces tu cerebro termina generando una conclusión falsa. El otro es feliz y yo no. O el otro tiene más que yo. Esa interpretación se vuelve una verdad biológica que te dispara el cortisol, que vendría a ser la hormona del estrés, ¿no? Sí. ¿Estoy en lo chequeado? Tal cual, chequeado. Mirá, Mancini, lo que logré, ¿eh? Bueno, y ahí aparece un término también que capaz se escucha bastante, más que nada la juventud, capaz las personas más grandes que nos escuchan no sepan de qué estamos hablando, pero este término es FOMO, que es como una abreviación de Fear of Missing Out, que es miedo a perderse o a quedarse afuera de algo. Pero me parece que esto es como un poco más profundo que el miedo a perderse de algo nomás. A mí me parece que es más miedo a lo que es ya la exclusión existencial, que es básicamente que si no estamos en el mismo ritmo que los demás, estamos completamente por fuera o estamos desapareciendo. Como lo planteaba el psicólogo Bauman, sociólogo, Bauman, gracias, hablaba de la modernidad líquida. Tiene un libro, de hecho, bastante bueno, muy copado. A Juan seguramente no le gusta, no importa. Donde Bauman planteaba que la identidad antes era algo más sólido. Eras hijo de tal, o vivías en tal lugar, tenías tal oficio, y eso te iba a durar para siempre. ¿Qué era lo que le estaba contando hoy? Hoy en día esto es todo más fluido y podemos entender por muchísimas cosas por qué hoy en día esto es mucho más fluido. Ya sean por los celulares, ya sean por la cantidad de medios de comunicación que tenemos y podemos ver cómo otras personas lo hacen más fácil. Pero antes era todo mucho más sólido y hoy la identidad que tenés que producirla o tenés que vender constantemente esta identidad. Y si no tenés nada para mostrar en las redes, no existís. Bueno, por eso las crisis de identidad terminan siendo tan violentas. Sí. Porque, bueno, si el espejo que vos tenés en las redes sociales te devuelve una imagen que no es de éxito, sentís que tu vida va a estar vacía, completamente vacía. Y bueno, eso va a terminar siendo como una presión ultra insoportable, si se ponen a pensar, porque no solo tenés que ser exitoso, sino también que tenés que, a pesar, digamos, soy exitoso, pero a pesar de eso también tengo que dar una imagen de éxito. Literal. Es como doble trabajo, doble esfuerzo. No sé, o sea, es exigir el doble y asimismo, si se da en una de esas situaciones, en una de estas dos caras que uno muestra, el fracaso es doblemente el fracaso. Y acá me parece que entra la mentira de la transparencia o la mentira de lo que mostramos en las redes también. En redes parece que todo es transparente, pero en realidad es toda una ficción, no estamos viendo lo que realmente está pasando. El chabón muestra el éxito, sacamos fotito de cuando aprobamos, sacamos la fotito de la libreta cuando aprobamos. Cuando desaprobamos nadie publica nada. Cada uno en su cuenta es el que le da el botón de publicar. Claro. Es cuando elegís cuándo. No, sí, obvio. Yo empecé a cambiar eso, por ejemplo. Cuando desaprobé mi última materia, que educacional, lo publiqué también. Porque dije, no, venía publicando todos mis aprobados. Hay partes feas también, ¿no? Ni siquiera son feas, pero por ahí hay partes que no están tan lindas o no son tan exitosas, digamos, o lo que la sociedad pretende éxito. Pero bueno, Christian Neff analiza cuando habla de lo de la falta de autocompasión, donde básicamente nos tratamos a nosotros mismos con una crueldad que jamás utilizaríamos con nuestros amigos. Si un amigo te dice, estoy perdido, no vas a decirle a tu amigo, pero sos un inútil, sos un fracasado. Pero si te lo decís a vos mismo, seguramente ese pensamiento sea acompañado con comentarios completamente negativos a nosotros mismos. Mirá, fulano progresó y vos estás acá estancado. Comentarios completamente que generan una herida en lo que es nuestro narcisismo, ¿no? Sí, o sea, la identidad, digamos, es como que si vos tenés algo muy formado, pero eso no está dando los resultados que vos esperás, tipo, el ver que otra persona sí lo consigue, lo único que va a hacer es tratar de compararlo con ese ideal que uno tiene. Sí. ¿No? sé si ustedes piensan lo mismo, pero... Es algo que estuvimos hablando también el programa pasado, sé que no escuchaste. No viniste. Perdón, yo estaba muy ocupada a un par de kilómetros. Pero sí, estábamos hablando de esto, de la comparación de las metas. Y me quedé pensando también esto que estabas hablando al principio sobre las metas prestadas, que es también algo que estábamos hablando antes sobre los mandatos, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que nos damos cuenta que estamos corriendo una carrera que no es totalmente nuestra? Yo creo que
que eso uno va viendo según en la cultura en la que se encuentre, Ajá. qué es lo que más espera. Sí. Bueno, digamos, no sé, con el hecho de la universidad. Yo creo que si vos ves que todo tu entorno familiar, todo tu entorno de amigos, todos están estudiando una carrera, vas a querer hacerlo. Ujú. Y entonces, en ese sentido, es como que por un lado sí es propio el deseo de estudiar una carrera, pero por otro lado también hay un gran componente social que está afectando en esa toma de la decisión. Claro. Es también donde vos cómo la sociedad misma te moldea también en tus gustos, en tu toma de decisiones Sí, y todo sí. eso. Para mí, en cierto punto, hoy día creo que ya no tiene mucho sentido pensar en qué es mío, qué es propio Sí, y es qué muy es difícil. y qué es de lo social. Sí. Es muy difícil, tal cual. Claro, pero bueno, no sé, tipo, ¿cuál sería, digamos, para evitar esa comparación, el antídoto? Porque otra solución que aparece es elimino las redes y... No, igual no te sirve. No va a servir porque Sí. igual estás barrado por la sociedad. Claro. Igual va a haber una sociedad que te va a moldear lo que te gusta, lo que no te gusta, la toma de decisión que haces, el trabajo Sí. que vas a tomar. Sí. Sí, eso es cierto. Para Tipo, mí es recuperar el tiempo subjetivo. Entender que tu proceso tiene una lógica interna que no va a responder al algoritmo de Instagram ni al calendario que te pongan tus papás o tu familia o tu entorno. Como decía Víctor Frank, que también sé que lo nombraron, esa sí sabía, el sentido no se va a inventar, sino que se va a descubrir en la acción auténtica de cada uno, digamos. Sí. Y el desafío es apagar este ruido que viene desde el exterior para escuchar qué es lo que quiero yo en mi interior. Ajá. Y eso justamente es algo que genera pánico. Sí. Porque cuando haces silencio, lo primero que te va a aparecer es la angustia de la crisis. La angustia, la culpa. Es que es mucho más fácil sentarte 2 horas, scrollear y ver la vida ajena, Ujú. opinar de esta vida ajena, porque eso es facilísimo, ¿eh? Nos sentamos y opinamos de la vida de todo. Pero Te salió muy Franchella. ¿Cómo lo dije? yo soy Georgie. Pero es mucho más difícil sentarnos y preguntarnos qué quiero hacer realmente con mi Sí. tiempo. Bueno, al final la crisis existencial, más que una crisis, algo trágico, termina siendo como una invitación a ser un poco más auténtico. Ajá, tal Auténtico cual. con uno mismo, tipo conocerse, ver que ese personaje que nosotros estamos queriendo mostrar a los otros se termina derrumbando cuando lo comparamos Ajá. con los estándares. Sí, tal cual. Pero me voy a este bloque medio con la cabeza explotada. Metimos un montón de interrogantes, un montón de preguntas, un montón de por qué nos lleva a las crisis, qué es lo que nos lleva a la crisis. ¿Es real eso de que estamos viviendo vidas editadas, más que nada, y nos olvidamos de habitar realmente el detrás de escena, que es donde realmente pasa la vida, Sí, que sí, es donde sí. realmente nosotros vivimos en lo cotidiano? Pero bueno, Bueno, todos queremos tener lo mejor del momento. sí, también. El mejor celular, la mejor ropa, la mejor historia. Bueno, las mejores experiencias por ahí es lo que Sí. hacía referencia, digamos, en ese sentido. Bueno, me encantó este bloque. Fue como mucha información, sí, realmente. Pero antes de irnos a la pausa, quiero que ustedes también nos compartan qué les hace pensar todo esto que estamos hablando y que nos digan si alguna vez sintieron que lograron algo que debían o sintieron vacíos también. Y si sintieron esta presión de las redes. Y quiero dejar otra pelotita, pero esta no hace falta que nos compartan, sino que la piensen ellos. Escuchen atentamente. Si mañana no existieran más las redes sociales y nadie pudiera ver lo que ustedes hacen o suben, no pueden, no se ve, ¿seguirían haciendo lo que están haciendo hoy? ¿Seguirían persiguiendo el mismo objetivo o ya no lo harían más? Y ahí se van a dar cuenta si es realmente lo que quieren hacer o están siendo completamente moldeados por la sociedad en la que se encuentran. Sí. Bueno, estas preguntas nos pueden responder, nos pueden compartir qué piensan al 3764-727704 y no se olviden a participar en la Académica 985 en Instagram con la encuesta que tenemos ahí. Vamos a escuchar un poco de musiquita y ya volvemos. Cada canción cuenta una historia. Este verano 2026, escribí la tuya con nosotros. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.
Desde Posadas, Misiones, República Argentina, transmite FM La Académica en la frecuencia 98.5 y 90.1 MHz, con estudios centrales en calle Salta, 1932. Teléfono 3764 72 7704. Redes La Académica 985. Bueno, estábamos escuchando Se me hizo tarde de Conociendo Rusia antes de la pausa. Y qué bloquecito cargado el anterior, sí. ¿no? No, aparte metimos opiniones, metimos teorías conspiranoicas, todo completito. Bueno, de momento estamos viendo en las redes su devolución de que les Sí, está gustando sí, el programa, que lo están siguiendo. Sigan participando igual, pero muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo de votar. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente bloque, que venimos hablando del sentido, de preguntas, de sentirse perdido, y ahora queremos bajar todo esto un poquito más a tierra, ¿no? Sí. Porque El terreno de la praxis. no todas las crisis existenciales empiezan en la cabeza, y es importante hacer esa diferenciación de cuándo es una crisis y cuándo es algo más corporal. Muchas veces también empiezan en el cuerpo, o la podemos ver más en el cuerpo. Esos cansancios que no se va durmiendo, que nos despertamos al otro día cansadísimos de nuevo. Esa sensación de no doy más. Ese agotamiento que te apaga las ganas, que te deja tirado y no tenés ganas de seguir. La vida te aburre. Y ahí es cuando comenzamos a confundir lo que es el agotamiento con la falta de sentido. Claro, entonces es importante que marquemos eso, Ujú. de que no todo lo que parece una crisis va a terminar siéndolo. Muchas veces lo que estamos viviendo no es una crisis de sentido, sino un cuerpo colapsado. Burnout, Sí, full. es la expresión, digamos, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo de todo lo que nos está pasando en el día a día. Sí, sí. Sí. Y es importante poder hacer esta diferenciación, porque si confundimos agotamiento con vacío existencial, estamos buscando respuestas existenciales justamente, Ujú. donde lo que hace falta es un descanso, un buen Claro, descanso. Realmente, a veces es necesario. Sí. Es necesario desconectar para volver a conectar nuevamente. Frase de taza, la primera que tiré del año. Pero bueno, desde una mirada integrativa, sabemos que no somos mente por un lado, lo que siempre digo, Sí, y sí, cuerpo sí. por otro, sino que somos un sistema completo. Bueno, y desde lo que es la psicología contemporánea, sobre todo la parte del área de las neurociencias, muestran que el estado del sistema nervioso va a tener una influencia totalmente directa sobre cómo pensamos y cómo sentimos. Ah, mira. Sí. Esto de neurociencia igual me re gusta escuchar cómo explicás, porque explicás re bien, Juan. Gracias. Ya son 2 halagos que le hicimos en 10 minutos, ya está, listo. Me voy del programa, cierro. Autores como Antonio Damasio explican que no tomamos decisiones racionales sin emoción. Ya lo hablamos también en los episodios Ah, anteriores. el episodio anterior también lo ¿en serio? mencionamos. El cuerpo participa activamente en nuestra percepción del mundo. O sea, si el cuerpo está en alerta, la mente también va a estar en alerta. Y como dijeron los chicos en el último programa que estaban hablando. Sí. No lo voy a volver a explicar. Miren el episodio anterior que está Anterior, grabado. claro. Está subido en YouTube. Y ahí empiezan los pensamientos como no tengo rumbo, nada me motiva, me siento vacío, y muchas veces en realidad lo que está agotado es el sistema, Sí. el cuerpo. Claro, bueno, Cristina Maslach habla de, como había mencionado Abby, del burnout, que este sería un estado de agotamiento emocional, Sí. despersonalización y sensación de baja realización personal. No es solo un cansancio físico cuando hablamos de burnout, sino es cansancio, hablando de cansancio en sí, vamos a hablar de cansancio Ujú. físico en sí, es el cansancio de decidir, de sostener responsabilidades, de responder mensajes, de estar disponible. La otra vez le escuchaba a mi mamá que ella trabaja en un lugar fijo y además tiene clientes. Y llega un punto cuando estás tan colapsado que no tenés lo que antes tenías toda la paciencia del mundo, ya no tenés más, ya no querés responder amablemente, ya no querés responder mensajes. Antes por Sí, ahí te sí, interesaba no clavar el visto, ahora decís, no, ya está, loco, no tengo más ganas de responderte, no tengo más, no, ya está, colapsada. O en algo tan simple como responder bien. Llega un momento que estás tan colapsado que alguien, hola, ¿cómo estás? Y ya no, explotás al toque. Sí. Bueno, esas son las manifestaciones. Del Sí. burnout, y es muy interesante el tema para traerlo alguna vez también. Es que mucha gente lo está viviendo Sí. últimamente. Sí, Necesitan sí, tanto sí. trabajo
para poder vivir bien, ya sea por cualquiera de las condiciones, no quiero que suene político, que necesitan trabajar y llega un punto en el que ya estás colapsado, ya estás despersonificado. Bueno, las exigencias de cada puesto terminan siendo cada vez más altas. Sí, también. Sí. Y con esto que decías, Javi, está como conectado a esto de estar cansado de sentir, Sí, de alguna tal cual. forma. Y ahí aparece el vacío, pero que no es un vacío existencial profundo, sino es como un vacío que te genera esta sobrecarga de información, de estímulos, porque ningún sistema puede vivir con una exigencia permanente. Te terminas despersonificando. Ajá. Prefiero no sentir a tener que sentir el colapso y lo cansado que estoy. Es Sí. literalmente eso. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Estoy en una crisis existencial o estoy en un colapso del sistema nervioso? Claro, o otra pregunta sería, ¿me siento vacío o estoy saturado? Ujú. Como esto de los polos. Sí. Sí. O no sé qué quiero o no tengo energía para querer algo. No, y los dos polos de esa pregunta están Claro. heavy. Sí. Bueno, y ahí, al responder estas preguntas es de donde cambia completamente el abordaje. Porque, por un lado, si tenemos que trabajar para solucionar o resolver o conseguir una crisis existencial, digamos, resolver una crisis existencial, se trabaja desde el sentido, pero el agotamiento se va a trabajar desde lo que es el cuidado. Cuidado. Sí. Y cuidar el cuerpo, esto es algo que decimos mucho igual, pero cuidar el cuerpo no es algo superficial, sino que también tiene que ver con lo existencial, el poder poner límites, el poder bajar los estímulos, el darte tiempo para descansar, el decir que no, que es algo que también habíamos hablado anteriormente, son cosas súper importantes. Siento que está muy relacionado a lo que yo les decía hoy de muchas veces antes de preguntarnos qué quiero hacer con mi vida, necesito preguntarme primero cómo estoy viviendo mi vida. Me estoy cuidando, estoy respetando mis límites, que es algo re importante, a veces los colapsamos y los sobrepasamos todos. Y pensar también que sin energía no va a haber ningún proyecto que lo podamos llevar. Sí. Y acá me pareció como un buen momento para sumar algo que es medio filosófico, pero que tiene mucho sentido si lo vemos desde la psicología, porque la psicología existencial misma se para un poco desde autores como Kierkegaard, Sartre, Camus, que hablan mucho de la angustia. Y que esta angustia no es generada como por una ansiedad común, sino que es una sensación profunda que aparece cuando nos damos cuenta de que somos libres nosotros mismos de decidir las cosas que queremos. Que esto está relacionado con lo que decíamos antes, cuando nos damos cuenta que tenemos nosotros la capacidad y capaz salimos de todos los mandatos sociales, externos, familiares, de todo. Y ahí nos damos cuenta que nuestras decisiones importan, que nuestra vida no viene con un manual y que capaz la angustia va a aparecer cuando nos damos cuenta que somos responsables de orientar nuestra vida a lo que elegimos ser, y eso realmente es algo que pesa mucho. Sí. Bueno, va a ser un poco como que si la decisión que vos tenés va a definir todo. Sí. O sea, todas las consecuencias, todo lo que suceda después. Y bueno, obviamente, como habíamos mencionado, el cuerpo va a registrar todo Se va a eso. manifestar como un apretón en el pecho, como un nudo en el estómago, como la sensación de ahogo, ganas de llorar sin saber por qué, Claro. irritabilidad. Yo creo que eso es lo como más se manifiesta, la irritabilidad. Eso también es una angustia existencial y es humana. No significa que estés roto, significa que estás frente a una elección muy importante en tu vida, ¿no? Sí. Bueno, Albert Camus dice que justamente Los mortales le decimos Camus. Sí, ¿no? Bueno, es Sí, es sí. francés. ¡La, la, señor francés! Bueno, chicos. Decía... ¿Será que solo yo lo digo, Camus? Camus decía que el ser humano busca sentido en un mundo donde no siempre le da una respuesta o le ofrece este sentido que busca. Y esto genera un choque que genera una angustia súper grande. Sí, re. Bueno, es como si la vida no viniera con las respuestas claras. Ujú. Sí. Y por eso muchas crisis no son debilidad, sino que son el resultado de pensar, de sentir, de elegir, de ser conscientes Sí. de nuestra vida, y eso está bien. Poder hacer eso es como un avance súper grande, poder darnos cuenta de qué estamos haciendo y de cómo estamos viviendo. Terminamos cerrando este bloque un poco bastante filosófico, ¿no? Ujú. Pero era la idea para mostrarles
cómo estas crisis que surgen a partir de la existencia a veces se confunden con lo que son un cansancio corporal y cómo lo corporal también va a exteriorizar de alguna manera la angustia, manifestando el todo que somos, porque todo lo que vivimos en la mente de alguna forma se va a manifestar en el cuerpo. Si no cuidamos el cuerpo, a su vez, tampoco estamos cuidando la mente. Sí. Y ahora el spoiler del siguiente bloque sería que lo que vamos a hacer es hablar de qué hacer cuando nos sentimos en momentos de crisis. La parte práctica. Sí, habíamos hablado ya un poco de lo práctico, de cómo es detectar, y ahora vamos a lo práctico de qué hacer. Claro. Bueno. Así que bueno, nos vamos a una pausa. Mientras vamos a la pausa, le invitamos a la gente a que siga participando en la Académica 985 en Instagram, con la encuesta que la pregunta que hicimos es, ¿qué es lo que te hace dudar de tu camino hoy? Y las opciones son cumplir mandatos, ver el éxito de otros en redes, no saber qué quiero realmente o me siento seguro con el camino que estoy siguiendo. Nos pueden mandar también al WhatsApp si Sí. quieren, mandarnos algún O si tipo nos de quieren información. comentar un poco más. Si nos quieren mandar audios, mensajes. Ajá. Que es el 3764-727704. Ahora sí, nos vamos a escuchar una canción de la banda favorita de mi amiga y volvemos. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Volvemos con más hits, más verano y la mejor energía del 2026. Fin de espacio publicitario. Bueno, ahora no nos vemos. Sí, volvemos a lo importante. Volvemos a lo que estábamos hablando un poco, que estábamos hablando de las crisis existenciales, para los que recién se conectan, y cómo estas crisis las vamos a vivir a lo largo de todas nuestras vidas y son algo completamente normal y saludable, solamente nos tenemos que rever, volver a configurarnos, ¿no? Bueno, acá está la clave, digamos, de que porque entender lo que nos pasa es importante, Ajá. pero también necesitamos las herramientas. ¿Qué hacemos con todo esto que nos está pasando, no? Bueno, y para este bloque es imposible no traer a Víctor Frankl. Somos muy fans Sí, de evidentemente. Víctor. Me parece que leímos el libro. Sí, que es el creador de la logoterapia, que es una de las terapias que se enfoca mucho en todo lo existencial. Frankl decía algo que es muy potente, que todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cualquier instante, ¿no? Ahí va. Y acá quiero hacer un paréntesis porque me detiene pensando desde lo que estábamos hablando hoy de las redes con esto de lo generacional, que capaz personas más grandes no tengan como un punto de vista tan cercano al nuestro. Y capaz están pensando como sí, todo suena lindo, pero la vida real es más difícil que eso. Es más difícil que decidir y cambiar. Y es verdad, cambiar no es fácil, revisarse no es cómodo, y no siempre tenemos todas las posibilidades, pero justamente por eso Frankl es tan importante y lo traemos, porque, bueno, ¿quieren contar la historia de él un poco? Bueno, Víctor Frankl fue prisionero de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Era judío, creo, o polaco. Sí. Judío. Estuvo prisionero en Auschwitz durante toda la Segunda Guerra Mundial. Perdió a su esposa, a sus padres y a su hermano. Vivió algunas experiencias, obviamente, muy dolorosas, de las más dolorosas que puede vivir el ser humano, y aún así, desde ese lugar extremo de sufrimiento, desarrolló una teoría dentro de la psicología, que la reestudiamos y es muy linda. Escribió un libro en busca del sentido. El hombre en busca del sentido. Ajá. Ay, mira, ahí lo tiene Piero. Ay, préstamelo. Lo voy a mostrar. Sí. Bueno, y hablaba un poco de... Qué excelente libro. esta producción, No, chicos. es buenísimo, es que es muy buen Parece libro. armado. Igual parece armado, pero no está, se lo juro. Este es el Sí, del bueno, más obviamente antiguo. hay distintas ediciones. Sí. Creo que la clásica de ahora es una tapa blanca. Sí, Sí. y azul creo que es. Sí, sí. Pero bueno, arma mucha teoría muy importante para la psicología existencial y basada en lo que es buscar el sentido de la vida. Y no habla obviamente desde la comodidad, como estábamos contándole, que fue prisionero de Auschwitz, sino
que habla más desde el dolor, y lo que decía era, no era que podamos elegir lo que nos pasa, sino que siempre podamos elegir cómo pararnos frente a eso que nos está pasando. Claro. Eso no va a quitar el sufrimiento, claramente, a él no le quitaba el hambre o el frío seguramente, pero va a devolver algo muy importante, que es la dignidad de todo hombre. Sí. Bueno, eso de decir que podemos elegir cómo nos paramos de frente a lo que nos pasa, se lo ve reflejado en su libro, porque él muchas veces cuenta que por más de que él haga por más que él hacía lo que le ordenaban los capataces o lo que le ordenaban los soldados en el campo de concentración, igual recibía un castigo. Entonces es como que no había algo que él tenga que hacer como para pasarla mejor, sino que lo único que podía hacer era posicionarse frente a eso de una manera distinta nomás. Uh-huh. Sí, y está... viste que tiene mucho que ver también con la filosofía, porque también está esto que habla Camus sobre el mito de Sísifo, que Sísifo tenía un castigo por toda la eternidad, en resumen, que era alzar una piedra a una montaña y siempre caía arriba de la piedra de nuevo. Y también está ahí como el posicionarse, bueno, es algo que lo tengo que hacer, que lo tengo que vivir, entonces ¿cómo yo me voy a parar adelante de esto que me pasa? Claro. ¿No? Es súper importante tener en cuenta eso, y bueno, traemos esta conceptualización de mini biografía, vendría a ser de Frankl, para que vean que somos conscientes de que por ahí un cambio, una crisis existencial no son cosas que son fáciles de atravesar, pero sí personas que llegan a un nivel de sufrimiento tan grande como puede llegar una persona en un campo de concentración y sabiendo que perdió a toda su familia y toda su vida, puede pensar en crear toda una terapia en base a esto. Siempre hay como una solución o una salida ante lo que nos depara la vida. Claro, justamente era eso, sostenía que incluso en las peores circunstancias siempre queda una libertad, que es elegir nuestra actitud frente a eso que nos está pasando. Uh-huh. Bueno, para Frankl, el sentido no se encuentra esperando nomás que llegue, sino que se va construyendo a lo largo de la vida y aparece a través de 3 caminos. Que bueno, esto nos lo va a contar Flor. Bueno, los caminos son lo que hacemos, que vendrían a ser los valores de creación. Ajá. Lo que amamos, que son los valores de experiencia, y cómo enfrentamos lo que no podemos cambiar, que son los valores de actitud, y que tiene que ver con esto que estaba diciendo. O sea, básicamente es acción, vínculo y postura frente al dolor. Uh-huh. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de que tenga un para qué este sufrimiento, ¿no? Sí. Exactamente. Incluso, bueno, ya no remontándonos a lo que fue la Segunda Guerra Mundial o la época de posguerra donde Frankl escribe el libro, tenemos algunas miradas que son un poco más actuales respecto al tema, como por ejemplo es la terapia de aceptación y compromiso, que plantea algo similar. Uh-huh. Plantea básicamente cómo no podemos controlar todo lo que sentimos o lo que vivimos, pero sí podemos elegir cómo vivir eso que sentimos y eso que estamos viviendo en ese momento. Sí. Y la terapia de aceptación y compromiso nos habla de valores, no de metas gigantes, sino pensar en qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero tratar a los demás, qué cosas quiero encarnar yo, qué es lo que quiero ser y transmitir a los otros, y usar justamente estos valores como una brújula para guiar toda nuestra vida, sin tratarlos como objetivos. Bueno, claro, porque un objetivo termina siendo algo que se alcanza y obviamente tiene un final, termina, se llega, se logra, pero un valor es una dirección que uno sigue a lo largo de la vida, es una forma de vivir. Uh-huh. Por ejemplo, recibirme va a ser un objetivo, pero aprender, crecer o cuidar a otras personas terminan siendo estos valores que eso en sí no va a terminar nunca. Güey, qué lindo eso que dijiste, Juan, me re gustó, lo quiero publicar ahora. La ACT, o la terapia de aceptación y compromiso, propone algo que es muy concreto. Van a ser acciones, como decía Flor, alineadas siempre con valores que tengamos. Lo mismo que planteaba Juan. Si tenemos la acción que es recibirnos o ejercer la psicología, pero el valor que va a ser es cuidar y escuchar al otro, ¿no? Claro. Y esto significa que empezar a hacer cosas, aunque sean bastante pequeñitas o chiquitas, que estén en coherencia con lo que es importante para uno mismo, incluso cuando hay miedo, angustia o algún tipo de cansancio que tengamos. Bueno, la pauta acá no es que vos tengas que sentirte bien para actuar. Capaz que primero actuás y muchas veces el bienestar viene después. Eso es como la secuencia que se suele dar.
Porque, bueno, algo que sí lo habíamos mencionado creo en el episodio anterior, es que si nosotros esperamos a sentirnos motivados para movernos, Nunca va a venir. Nos vamos a quedar esperando, nos vamos a quedar esperando las soluciones mágicas. Tenés que empezar para sentir la motivación. Exactamente. Y entonces el foco de todo esto no está con el sacarme la angustia que me genera la situación solamente, sino es el preguntarme qué tipo de persona quiero ser en esta situación. Aunque esto me duela, aunque tenga miedo de lo que tengo que afrontar, o aunque no esté segura de la decisión que estoy tomando, de lo que estoy por hacer, ¿cómo me voy a parar adelante de esto? Podemos pensarlo a partir de ejemplos simples y cotidianos de nuestra vida, día a día. Si valoramos, creo que eso es lo mejor para entender. Sí. Si valorás el vínculo que tenés, vas a mandar ese mensaje, que por ahí es bastante movilizador, lo vas a mandar. Si valorás tu salud y vas a salir a caminar 5 minutos, 15 minutos, media hora, que es lo que recomienda la OMS. Si valorás el crecimiento, vas a abrir ese apunte aunque tengas 0 ganas de arrancar a estudiar. Ahora mismo estaríamos en esta época, ¿no? Bueno, y lo que dice siguiendo con la línea de la terapia de aceptación y compromiso, estas crisis van a aparecer cuando nos alejamos de los valores que queremos mantener. Y el trabajo es justamente volver a acercarnos, aunque el camino incomode, aunque por ahí no es lo más cómodo sentarte a leer los apuntes, pero es lo que va de acuerdo alineado a tu valor. Bueno, si lo pienso de este modo, me da motivación para sentarme a estudiar. Porque pienso y digo, yo no solamente quiero ser psicóloga, porque vengo hace 5 años diciendo quiero ser psicóloga, que ya es algo que me sacó un poco la motivación, seguir hasta así, quiero ser psicóloga. Pero va más allá de ser psicóloga. Yo quiero ayudar, quiero escuchar, quiero acompañar, quiero estar presente y quiero ser significativo para la otra persona. Para eso tengo que estudiar, que es lo que tengo que sentarme a hacer, ¿no? Sí. Eso que quiero, ese valor que tengo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, que es, o sea, si estás atravesando una crisis existencial, estas serían como las herramientas que podrías utilizar en esos momentos. Sí. La primera es no tomar decisiones grandes en pánico, que es algo que dijimos el programa pasado. La clase. Por ejemplo, no sé, estar en medio de una crisis y mudarte, dejar todo, cortar vínculos. Las crisis no son buenos momentos para tomar estas decisiones que son como un poco definitivas o que son pesadas o que conllevan como un movimiento muy grande. Lo ideal siempre sería primero regularnos y después elegimos con tranquilidad. Bueno, y con eso de regularnos, nosotros lo que tenemos que tratar de realizar es regular un poco el cuerpo antes de buscar el sentido. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Porque bueno, regulamos el cuerpo, un montón de cosas. Sí, tal cual. ¿Cómo regula mi cuerpo? Pero bueno, entre esas es dormir mejor, comer más conscientemente, mover el cuerpo, bajar estímulos. Por ahí el tema que habíamos hablado de las redes sociales, bajar esos estímulos. Porque sin este sistema en general, no solo el sistema nervioso, sino el sistema en su totalidad, si no los tenemos regulados, ¿para qué le vamos a pedir una claridad existencial? Y encima todo lo que estás diciendo está muy relacionado, porque si querés dormir mejor, lo más probable es que te tengas que mover más. Sí. Si te querés mover más, lo más probable es que tengas que comer mejor. Bien. Y así sucesivamente. Sí, pero tengo otro tip o otra forma también que le va a gustar a Flor. Mucho le va a gustar a Flor. Que es escribir. Aunque sea feo lo que tengamos que escribir, escriban. Hacerlo sirve para descargar. Escribí lo que te pasa sin filtro, sin nadie más va a leer. Escribilo en tu blog de notas, escribilo en una hoja, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, el problema que tengas, posibles soluciones. Escribirlo en prosa, o con mapa o con flechitas. Escribir siempre va a aliviar mucho y es un avance muy grande porque en primer lugar lo estás descargando y en segundo lugar tenés la capacidad de ponerlo en palabras. A mí también me sirve por ahí sentarme y hablar en voz alta, hablar, pero por ahí quedan como las palabras muy esparcidas en el aire. Si lo pones en una hoja vas a encontrar un orden, claro. Así como hacer tus apuntes a mano. Claro, y es el esfuerzo también que lleva ver cómo defino de la mejor manera, que eso es lo que se logra escribiendo, cómo defino de la mejor manera lo que me está pasando hoy día. Nombrarlo, nombrar eso, lo que nos está pasando es nombrar y poner en una hoja eso. Es un avance gigante porque nos ayuda a ordenar todo el caos interno que estamos viviendo, ¿no? Sí. Bueno, y en consecuencia, digamos, lo que vamos a ver ahora es que si vos estás pasando por una crisis, o no necesariamente, sino como que tenés ganas de conocerte, te vamos a dar una serie de preguntas que podés realizarte para ver.
para que te sirvan de guía. Van a tener que buscar una Atentis. hoja o anotar en el celu para que se los guarden. Sí. O escuchar. Sí, porque esto no es solo con el cambiar qué hago con mi vida, sino respuestas a preguntas más profundas, como qué parte de mí está pidiendo atención, ya sea una parte corporal o ya sea una parte vincular, emocional, laboral. Otra pregunta sería, ¿qué ya no me representa? ¿Qué de lo que vengo...? Bueno, esto viene de la mano con el cambio. Con el Sí. cambio que veníamos mencionando, de que tipo, Sí. las crisis se dan justamente por el cambio, por la falta de respuestas. Ujú. Que ya no me representa de hoy día. Sí. Después tenemos otra que es, ¿qué me da aunque sea un 5% de alivio? Que ahí está esto que decía Abby, de que puedo buscar cosas chiquitas que capaz tenemos como una rutina todo o no nos sentimos tan felices con lo que estamos haciendo actualmente, pero buscar algo que me dé por lo menos un momento de felicidad o de alivio a todo lo que estoy viviendo. Y una última pregunta sería, ¿qué necesito hoy para sentirme mejor? No dentro de 5 años. Hoy. No pensar a futuro, no planear a futuro, ver hoy, en este momento, qué es lo que me pasa y qué siento que me ayudaría. Y si estamos en crisis, no empezar, porque ahí vamos a empezar a pensar cosas grandes. Necesito un movimiento, necesito mudarme ya. $1.000.000. Sí, para mudarme, sí. Necesito mudarme, necesito un cambio. No. Hagamos de a poquito. ¿Qué necesito hoy que me puede llegar a calmar? Vamos con pequeños pasos, Sí, sí. porque no hace falta resolverlo todo. Una acción chica, alineada a un valor, vale más que 1.000 millones de planes. Bueno, y también tener en cuenta que la idea es no aislarse en estas Ajá. situaciones. Porque, bueno, aislarnos en fin no va a solucionar nada, sino más bien lo va a terminar empeorando, justamente Sí. porque somos seres sociales. Así que una recomendación muy importante sería que siempre puedan hablarlo con una persona que ustedes crean que les va a escuchar, amigos, familia, quien sea que pueda, o incluso idealmente un profesional que esté formado para poder ayudarlos de la mejor manera posible. Te va a ayudar a ver, es el mismo camino que van a ver los dos, pero él te va a ayudar a verlo desde otro ángulo, desde Sí, otra sí, perspectiva, desde otro... Daba un ejemplo la vez pasada de las montañas. Ujú. Los dos van subiendo una montaña, porque el psicólogo no se conoce del todo, no tiene todas las respuestas, ojalá. No Aunque tenemos todo la el bola mundo mágica. crea que el Sí, psicólogo sí. tiene la vida resuelta. Sí, no tenemos. Los dos vamos escalando la misma montaña. ¿Qué pasa? El psicólogo por ahí tiene más herramientas porque lo estudió en algún momento y ve tu posición, ve tu problema y ve tu montaña desde otro ángulo. Lo ves más lejos. Ve los obstáculos que se vienen o ve las piedras que tienen en tu camino, cómo las puedes correr. Esa es la diferencia. Y hay veces que nosotros lo único que estamos necesitando son las herramientas. Ajá. Que más allá de todo lo que haya estudiado el psicólogo, bueno, tipo, eso es por ahí lo que le llevó a que él nos pueda brindar herramientas que a nosotros nos puedan ser las suficientes o necesarias para solucionar nuestra crisis. Porque está bueno, por ahí en nuestra crisis identificamos, estoy viviendo una crisis, no física, estoy viviendo una crisis existencial. ¿Por qué estoy viviendo esta crisis existencial? ¿Qué es lo que me motivó a tener? ¿Y ahora cómo lo soluciono? Claro, Y en ese momento claro. es súper importante asistir a un psicólogo, porque él te va a brindar estas herramientas. Y algo súper importante también que quiero nombrar es que, por favor, si la sensación de vacío viene acompañada de una desesperanza profunda, pensamientos de muerte o una visión negativa constante del futuro, es fundamental, no es acá andar porque te va a ayudar, no, es fundamental buscar ayuda profesional. Sí. Ayuda profesional, de profesionales matriculados. Y bueno, para cerrar este bloque, y en base a esto que están diciendo los chicos, lo que siempre repetimos de que no es debilidad hacer Ajá. esta búsqueda de una ayuda profesional, que es salud mental, y que las crisis no vienen a destruirte, sino a mostrarte algo que necesitas cambiar Sí. y que te va a Claro. hacer bien en un futuro. Así Sí, que bueno. Es una invitación a vivir más alineados con quienes somos hoy. Y entender que encontrar el sentido no es algo inmediato, sino que se va a dar en un proceso largo y a veces también agotador, ¿no? Sí, y siempre tenemos la libertad de elegir, aunque estemos en el medio del caos, cómo pararnos frente a lo que nos toca. Y eso ya es muchísimo. Sí, tal cual. Así que vamos a la pausa con una canción muy linda y ya volvemos. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro.
corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en Administración, Marketing y Comercio Internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Bueno, volvimos. Estábamos escuchando Las leyes de la vida de toda la familia Torres, de Diego Torres, Ángela Torres y Benja Torres, que me pareció una canción que iba justo con el tema de hoy porque literalmente hablan de todo lo que hablamos nosotros durante el programa. Y bueno, ahora estamos llegando al final. La verdad, me está gustando mucho este programa. Esperamos que ustedes también. Y está pasando rapidísimo encima. Sí, también. Sí. Todos decían una frase. Nos completó. Me voy con la cabeza a mí, la verdad, porque hablamos un montón de muchas cosas bastante pesadas, bastante profundas. Pasamos por la teoría, por las redes sociales, de cómo el cuerpo nos frena cuando no podemos más. Y ahora la pregunta que nos queda es, ¿cómo salimos de acá? ¿Qué le decimos al que nos está escuchando y siente que su vida es un signo de pregunta gigante? Bueno, yo me había quedado con eso que había dicho Abby, de esa sensación de que voy tarde, de que, o sea, me di cuenta que pasé todo el programa pensando en esto, en lo que me falta, pero capaz el foco debería estar puesto para este cierre, digamos, en mirar lo que sí hay, aunque, digamos, lo podamos ver como un caos. Es que ahí para mí está la clave. Queremos cerrar con un mensaje claro, es que si estás en esta crisis no estás roto. En la facultad por ahí estudiamos que el psiquismo tiene una capacidad increíble llamada plasticidad. Este concepto me encanta. También lo vamos a traer en algún programa. Sí, es que lo tenemos que traer porque es algo sumamente importante, más que nada para la gente que piensa, ya está, tengo 50, 60 años, no cambios más, no, loco. La cantidad de plasticidad que tiene tu cerebro, la capacidad que tiene de poder transformarlo de la manera que vos quieras. Y la crisis no es una avería del sistema, no es que algo está funcionando mal, sino que es el sistema mismo avisándote que el traje, que es lo que te decía hoy, el traje que tenías puesto te quedó chico. Y no está mal. Nunca nos retaron porque la ropa que nos ponían de chiquito nos quedó pequeña. Sino que no es un atraso, es una búsqueda mayor de autenticidad a vos mismo. Sí. Pero, viste que en medio de como todo el incendio y toda la crisis y todos los pensamientos que surgen en ese momento, es difícil ver la oportunidad. Se cae todo encima, de repente. Y se siente como que, no sé, también pensás esto de que no hay que romantizar el dolor, ¿no? Hay una diferencia fundamental, que una cosa es estar estancado y otra es estar elaborando lo que me está pasando. Y muchas veces cuando sentís que no estás avanzando en lo externo, que no cambiaste de trabajo aunque no te hacía bien, que no terminaste la carrera, que cambiaste la carrera, que no tenés pareja, a nivel interno se están moviendo muchas cosas. Claro, es que por ahí lo analizamos todo de manera externa, ¿viste? Pero en realidad no estamos analizando que dentro tuyo estás desarmando mandatos, estás cuestionando lo que te dijeron que debías hacer o que debías hacer. Eso consume de manera brutal tu energía, por eso el cansancio, y estás trabajando en la base de tu identidad, estás trabajando algo mucho más importante que va a llevar un tiempo que se manifieste afuera, obviamente.
Sí, bueno, ahora cobra un poco más de sentido lo que había dicho de esto de la construcción, de que Sí, vamos poniendo sí. ladrillitos y ladrillitos, Ujú. porque justamente hay que tenerlo en cuenta como que fuese una obra de construcción. Ajá. Desde afuera vemos todo lo que es la estructura, los andamios, pero adentro... ¿Entendés bien esto, eh? Así, sacaba el Yo plano. me estoy imaginando. Sacaba el pizarrón y hacía un plano. Bueno, desde afuera vemos todo eso, digamos, de que es una construcción en proceso, y adentro es donde empiezan a suceder los cambios, Sí. digamos, que es por ahí lo que tarda un poco más en verse, que es esta construcción finalizada, este edificio habitable. Tal cual, estoy re de acuerdo con lo que decís. Y esos cimientos que se van haciendo desde adentro no es lo que se ve en Instagram. Lo que queremos en realidad que se lleven hoy es que la vida no es una carrera de 100 metros llanos, sino que es un proceso circular y personal de cada uno. A veces hay que retroceder unos pasos para saltar aún más lejos. Y por ahí también me gustaría decirles que respeten sus tiempos, que no dejen que el cronómetro de la sociedad o el éxito de un influencer les robe la paz de su propio proceso. No hay relojes, no nos estemos midiendo con los relojes ajenos. Sí. Y qué importante que es esto, ¿no? Sí. Bien, antes de irnos, queremos leer un poco Sí, de los mensajes de la gente que nos dejaron. Ajá. Tenemos 2 mensajitos acá que dicen: hola equipo de Entre Sesiones, me encanta su programa y la incorporación de Juan me parece muy buena. Quiero saber qué frases... Todo al lado, Juan, nomás. Gracias. Quiero saber qué frases están buenas para volver a tierra cuando me siento comparado con la vida de los demás, o consejos. Divino su programa, espero que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Qué lindo Primero que mensaje, nada, la verdad. Sí. Yo creo que Abby es la de las frases. Sí. Yo critico mucho las frases típicas, las frases de tazas, pero lo que yo hice que me sirvió mucho, no sé, en mi celular se puede hacer, no se va a ver en cámara, o bueno, capaz que sí, pero te deja hacer un widget de Pinterest, por ejemplo, y hago un tablero donde yo me guardo todas las frases que me gustaría recordar. Lo uso como mantra. Sí, yo también lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, sí. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, la frase que tengo es la marcha se lo cura todo, pero también tengo otras frases y que me ayudan un montón. Por ejemplo, disfrutar la hora y las pequeñas cosas que tenés ahora, que era lo que hablábamos hoy. Disfrutar el presente, que este presente que tenés hoy, también tengo una frase que dice esto, este presente que estás viviendo hoy te va a potenciar para ser esa persona que en algún momento querés ser. Este presente que tenés hoy es lo que te va a servir, es lo que te sirve. También tengo mi frase de mantra, que es: confío en mi camino, confío en mi proceso y confío en lo que soy hoy, que es lo que me va a potenciar a mí a ser en algún momento lo que puedo y lo que quiero ser. Y otra cosa que me gustaría también remarcarles y que se recuerden esto, es que recordad todo el tiempo todo lo que pudiste cumplir durante este año y date un abrazo también por los logros y no solamente por las cosas malas que capaz te mandaste, y que no está mal porque todos nos equivocamos. Y a su vez, pensá en vos chiquito, ¿no? Todos ¿viste? Que dice la frase de taza, que todos tenemos nuestro niño interior, pero pensá en ese niño interior y en lo orgulloso que estaría ahora. Capaz que no te hubieras imaginado a los 15 años, o a los 10, o a los 12, que ibas a estar terminando una carrera, o que te ibas a estar mudando solo, o que para mí fue un re logro sacar mi carrera de conducir. Cuando voy manejando y me detengo a pensar en lo que estoy haciendo y no voy tan en automático, digo, mira lo que estás haciendo, ¿no? Que cuando yo tenía 10 años y soñaba con aprender a manejar, ahora lo estoy haciendo y estoy manejando en una avenida completamente transitable, y así con todos los logros. Entrar en un final y decir, la Abigail de los 10 años no se lo hubiera imaginado, o lo veía tan lejano y ahora soy yo la que lo está haciendo. Yo tenía ¿no? pánico de rendir exámenes orales. Y ahora lo haces más con facilidad, ¿no? Sí. Sí. Bueno, cerramos con las frases. Bien, y el otro mensaje dice: hola, buenas tardes para ustedes, espero que estén bien porque su programa es muy bueno. Quiero saber cómo hacer para dejar de darle atención a los errores o cosas malas que evitan que pueda ver o seguir bien mi camino. ¿Cómo uno puede aumentar su disciplina o mejorar el horizonte? Me cuesta mucho. Muchísimas gracias por comunicar cosas útiles en su espacio. Muchas gracias por escucharnos. Ella es Patricia Negro, ¿no? Sí. Bien, ¿qué le podemos decir? ¿Puedo leer de nuevo el mensaje, por favor? Sí. Porque fueron como muchas preguntas y yo me desconcentro un poquito. Sí. Leo de nuevo. Es el ok. Uh-huh. Espero que estén bien porque su programa es muy bueno. Quiero saber cómo hacer para dejar de darle atención a los errores o las cosas malas que evitan que pueda ver o seguir bien mi camino.
Lo que le decía hoy. Volvería a pensar eso. Los errores los cometemos todos. Y dejar de pensar por ahí, porque por ahí siempre se va a aparecer intrusivamente el pensamiento de la otra persona lo hizo mejor. No sabemos el contexto de la otra persona, no sabemos cuál es la vida de la otra persona. Lo que estamos viendo, si lo estamos comparando con las redes, seguramente es una pantalla. Y además imaginarnos que, aunque nos equivoquemos, lo hicimos. Y eso no se lo quita a nadie. La experiencia no te la quita a nadie. Sí. Aprendiste, y de los errores es de las cosas que más aprende. Sí. Del éxito, y sí, seguramente vas a aprender del éxito, pero del error no te lo vas a olvidar jamás. Sí. Y los errores son probables. Sí. Así que también hay que aprender a aceptarlos nomás. Sí. No hay absolutamente nadie que pueda hacer todo perfecto. Y además, si te sale absolutamente todo bien en la vida, claro, nunca vas a tener como todas las posibilidades o todas las experiencias o aprender a manejar distintas las situaciones a lo que venís haciendo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenés un error, tenés que adaptarte a ese error. Es como que ahí sí el cerebro como que dice, ay, me sacó de lo que yo estaba acostumbrada a resolver, claro. Y bueno, me tengo que adaptar a esto, ¿qué voy a hacer? Y ahí aprendés muchísimo porque tenés que empezar a conectar un montón de cosas nuevas y decir, bueno, voy a salir por este lado, voy a hacer esto. Siempre se puede salir de cualquier cosa. Tenemos que pensarlo, buscar alternativas, buscar ayuda. Mirarlo desde otro ángulo, digamos. Bueno, eso va de la mano con la idea que presentaba Gaby de la plasticidad. La potencialidad de cambio que tenemos los seres humanos. Sí. Y otra pregunta que tiene es, ¿cómo una puede aumentar su disciplina o mejorar el horizonte? Bueno, eso también es un tema que vamos a traerlo después, que es el tema de los hábitos, ¿no? Los hábitos, sí. Que la verdad es difícil crear hábitos. Antes vieron que decían que con 21 días vos podías crear un hábito, y eso ahora se fue alargando muchísimo justamente por el estímulo constante y la dopamina que estamos recibiendo constantemente. Entonces, ya no es tan fácil, capaz, crear un hábito. Pero, como decíamos en el programa anterior, capaz ir haciendo cosas chiquitas, con empezar ya es un súper avance. Y después tratar de mantenerlo lo mínimo posible e ir incrementando eso que querés lograr, o incrementando, haciendo pasos más grandes para llegar a lo que querés lograr, a tu meta. Y escribirlo. Despacio, claro. Y escribirlo. Sirve escribir las ideas, nos están echando. Escribir las ideas e ir tachándolas, porque te motiva. Claro, vas escribiendo las tachadas y decís, uy, lo cumplí, y quiero cumplir otra vez y lo quiero volver a hacer, aunque me equivoque. Sí. Bueno, y lo importante también es siempre tener en cuenta el por qué tomamos la decisión de generar un hábito distinto. Eso, alinear con los valores del hábito. Sí. Bueno, vamos a ver la encuesta que hicimos, que participaron muchísima gente, que estamos re felices por eso, muchísimas gracias. Que la encuesta era, ¿qué es lo que te hace dudar de tu camino hoy? Y con un 42% de los votos es no saber qué quiero realmente. Creo que me la esperaba bastante esta respuesta. Yo también. Sí. Después le sigue que se sienten seguros con sus caminos. Después, cumplir mandatos. Y por último, ver el éxito de otros en redes. Así que parece que a nuestros oyentes esto de las redes no es algo que les afecte tanto. ¡Qué suerte! Pero hay que ver si esto de no saber lo que quiero no está influenciado también por lo que vemos en las redes. Sí, puede ser una opción múltiple. Sí. Pero bueno, vamos cerrando el programa, que ya estamos en hora. Dale. Bueno, para cerrar, como siempre, trajimos una frase que resume un poco el programa de hoy. Venimos diciendo que la crisis no es un error, sino un proceso de actualización de quiénes somos, y hay un psicólogo que también entra dentro de lo existencial humanístico, que trabajó muchísimo la idea de la autenticidad, y este psicólogo es Carl Rogers, y él decía algo que parece una contradicción, pero es la llave para salir del pozo, de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, ¿Qué decía Juan? Quedé existencialista. La curiosa paradoja, bueno, esta es la frase. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal cual como soy, entonces puedo cambiar. Y lo que quiero dar un mensaje más para cerrar, y nada más, terminamos el programa de hoy, es que no gasten energía intentando ser la versión perfecta de Instagram que ven, o la versión perfecta de ustedes, sino que la verdadera transformación no empieza cuando alcanzás esa meta ideal que viste en las redes,
sino cuando tenés la valentía de mirar tu confusión de hoy y decir, esto es lo que soy ahora, y dejar de pelearse con su propio ritmo. No están llegando tarde a ningún lugar, a ningún lado, porque no es una carrera, es tu propia vida y son las decisiones que vos tomes hoy en día. Y ese presente que tenés hoy y esto, lo que sos ahora, te va a potenciar y te va a ayudar a ser quien quieras vos ser en algún momento. Sí. Y si hoy se sienten perdidos, respiren. Están en el lugar exacto donde necesitan estar para empezar a escucharse de verdad. Esperamos que les haya hecho reflexionar algo de lo que dijimos. Así que gracias por estar ahí. Esto fue Entre Sesiones y nos encontramos la próxima semana, el martes y jueves de 4 a 6. Chau, chau. Muchas gracias por estar. Chao.